acoso, vamos a ver estrategias para su prevención y también vamos a explorar buenas prácticas ya cuando recibimos alguna denuncia para la gestión de esos casos. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy y alrededor de esto pues vamos a ir desarrollando cada una de las temáticas. Pero quisiera comenzar por preguntarles si tal vez alguna vez les pasó esto, si tal vez ustedes vivieron o vieron en su organización alguna situación en la que ustedes dudaron si se trataba de acoso o no. Por ahí alguna persona ya dijo sí, pueden responder en el chat si se sienten cómodos, pero si no, también pueden hacerlo internamente. Quizás ustedes dudaron de si esa situación era grave o no. Quizás ustedes dudaron de si lo comentaban con otra persona o no, o simplemente pasaron el día viviendo esa situación con un nudo en la garganta, como decimos, y pues no hicieron nada, tal vez no conversaron con otra persona, ¿no? A mí sí me pasó alguna vez en alguna experiencia laboral que tuve. Tenía un compañero de trabajo que era muy amable y que cuando tal vez se acercaba a mí me hacía preguntas y cuando se acercaba me tocaba el brazo y de repente él me hacía algún comentario y yo veía que su brazo no se quitaba del mío y que de repente había como un roce y yo me alejaba y él seguía como con estos acercamientos, me hacía invitaciones constantes a almorzar y yo nunca acepté ninguna porque no me sentía cómoda, pero veía que también lo hacía con otras personas, así que no lo pensé como una situación grave. Luego una compañera de trabajo me dijo que había recibido de este compañero un chat en el que había un comentario, una palabra que tenía una connotación sexual explícita, pero que él había argumentado que había tenido un error de typing y que, bueno, se le fue y luego lo editó y le dijo, le pidió excusas. Luego, otras compañeras empezaron a comentar que ese mismo compañero hacía de vez en cuando chistes con contenido también sexual o comentarios relacionados y que podían pasar como bromas, ¿no? Que incluso se normalizaban en el ambiente laboral. Y esas diferentes anécdotas y situaciones pasaron a lo largo de muchos años, hasta que un día yo me animé a hablar con él y decirle que claramente lo que yo veía estaba mal y que no podía seguir pasando. Pero como pasaron a lo largo de mucho tiempo, la verdad es que nunca me atreví o nunca busqué un mecanismo en la compañía para poder hablar con alguien e intercambiar de si eso que yo estaba viendo, eso que yo sentía como incomodidad, era o no era acoso. Y tal vez algunos de ustedes pueden decir que lo vivieron o que lo han visto. Estas anécdotas o estas situaciones pueden ser más comunes de lo que pensamos. Y por eso hoy quiero proponerles que tengamos una conversación alrededor de esto, una conversación que nos sirva para entender el acoso, pero también que nos sirva para identificar esas pequeñas prácticas que en lo cotidiano nos ayudan a poner un stop, a poner un pare, a prevenirlos y que no seamos parte de esa reproducción de acciones que en ocasiones hacen otras personas. Pero si quieren, empecemos por lo primero. ¿Qué es el acoso laboral? El acoso laboral desde la Organización Internacional del Trabajo nos dicen que es el conjunto de comportamientos y prácticas o incluso amenaza de esos comportamientos que se pueden manifestar o una sola vez o de manera repetitiva y que causan un daño en la otra persona psicológico, físico, sexual o económico. Ese es el acoso sexual en sí. Pero vemos este concepto que acá se ve muy claro, pero en la práctica realmente tiene muchísimos tonos grises y es un concepto en sí mismo complejo. Entonces veamos qué no es acoso sexual para que tengamos este concepto un poco más claro. Y para eso quiero mostrarles esta analogía con el semáforo, en donde tenemos unas acciones que son permitidas o que son válidas, unas acciones amarillas que decimos definitivamente deben parar y las acciones en rojo que corresponderían al acoso como tal. ¿Qué tenemos dentro de las acciones que nos dice el verde? Vamos adelante, son acciones permitidas y completamente válidas. Allí encontramos, por ejemplo, temas que tienen que ver con el cumplimiento y la disciplina laboral, todo lo que tiene que ver con estos pedidos que nos pueden hacer nuestros líderes, cuando nos hacen una exigencia en cuanto a la calidad, a los tiempos de nuestros entregables, incluso cuando nos dan una retroalimentación positiva o negativa frente a nuestro trabajo, siempre que se enmarque en un marco de respeto
va a ser una acción válida y una acción que está permitida en los ambientes laborales. Pero también tenemos todo lo que tiene que ver con diferencias o conflictos interpersonales dentro de esas acciones válidas. ¿Qué cabe allí? Pues siempre que hayan personas van a haber diferencias, vamos a tener tal vez algunos temas en los que no estemos de acuerdo y, por ejemplo, yo puedo percibir en un compañero de trabajo que tal vez no me apoyó en algún tema y que no trabajamos en equipo y eso puede causar distensión, puede hacer que yo me aleje de ese compañero, puede ser que cause cierta tensión en la relación, pero el conflicto per se no es malo y es hasta sano porque me invita a que seguramente en algún momento yo pueda tener una conversación, que podamos llegar a un nuevo acuerdo y eso también está dentro del marco válido que sucede en los ambientes laborales. Ahora bien, ¿qué estaría dentro de esas conductas que definitivamente ya hay que ponerles un pare y que están dentro del semáforo con la lucecita amarilla? Vendrían siendo estos comportamientos de discriminación indirecta, comportamientos que pueden llegar a ser sutiles, que se dan de manera inconsciente y que en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que los replicamos, pero que pueden estar siendo normalizados en nuestras organizaciones. Por ejemplo, los sesgos inconscientes o las microagresiones, ¿no? De pronto el que una persona crea que una persona con una característica identitaria específica no puede acceder a una posición simplemente por el hecho de esa característica, ¿no? O sea, decir, no, no es momento para Ana porque justo va a entrar en licencia de maternidad, mejor no le demos ese proyecto. O yo creo que a esta persona no la van a tomar en serio porque está muy joven, ¿no? Sesgos inconscientes. Y las microagresiones que tienen que ver con estos comportamientos sutiles, también en muchas ocasiones normalizados que se pueden esconder detrás de bromas, de preocupaciones que podemos llegar a sentir por otra persona, pero que definitivamente reafirman prejuicios o estereotipos y que están dirigidos también generalmente a grupos subrepresentados, ¿no? Entonces, estas discriminaciones indirectas que ocurren en las compañías son comportamientos que debemos observar y que no deberíamos dejar pasar, que si bien son inconscientes, debemos tomar una responsabilidad y deberíamos establecer conversaciones justamente para que no se sigan replicando. ¿Y qué tendríamos dentro del marco de ya acciones que caen dentro del acoso laboral o el moving? En primer lugar, acciones de discriminación directa, decir, no, es que definitivamente en esta compañía o en estos roles no podemos tener personas de X nacionalidad, por ejemplo, o todas las formas o tipos de acoso que podamos encontrar. Por un lado, el acoso psicológico, que también hace referencia al hostigamiento, que es cualquier situación en la que una persona ejerce maltrato verbal o comportamental o psicológico sobre otra persona buscando desestabilizarla, buscarla incluso aburrirla, buscando afectar su reputación o deteriorar su autoestima. Algunos ejemplos de acoso psicológico, cuando una persona maltrata, cuando una persona amenaza, cuando una persona oculta información importante para el rol de esa persona, cuando se toman decisiones deliberadas sin informar a la persona que está en ese rol o de pronto cuando se excluye a esa persona, cuando se marginaliza del grupo y de alguna manera pues recibe este maltrato, ¿no? Cuando hablamos también de acoso, podemos hablar de el acoso sexual, creo que es una de las formas que más conocemos y es toda conducta que se puede dar en este ambiente y que puede estar haciendo referencia a comportamientos como miradas lascivas, comunicaciones obscenas, tocamientos indeseados, hacer preguntas incluso intrusivas sobre el cuerpo de la otra persona o pedir reiteradamente una cita a pesar de una negativa, entre otras conductas, ¿no? Aquí solo como para dar algunos ejemplos. Y cuando hablamos también de agresión física o verbal, estamos hablando pues de esas conductas en donde la persona quiere ocasionar un daño sobre la otra a través de un contacto físico que es irrespetuoso, empujones, amenazas o a través de frases hirientes e irrespetuosas, ¿no? Entonces, todos estos comportamientos hacen referencia a acoso laboral específicamente y pues realmente cuando vemos la diferencia entre tal vez lo que está en amarillo y en rojo, vemos que las conductas que están en amarillo pueden ser, como decíamos hace un momento, inconscientes y no necesariamente vulneran un derecho.
¿sí? En muchas ocasiones, incluso las microagresiones, cuando se dan en un contexto organizacional, muchas veces la persona que está siendo microagredida a veces ni se entera, ¿sí? No es que estemos en sí vulnerando un derecho, sí hay un daño y se perjudica, por supuesto, el ambiente laboral, pero la diferencia fundamental con las acciones del rojo es que en las acciones que están ahí en acoso laboral, sí hay una vulneración de los derechos de la persona. Y generalmente hay una conciencia más clara sobre la conducta que se está haciendo, ¿no? Entonces, aquí solamente como para diferenciar un poco algunos conceptos y que vayamos viendo en sí de qué hablamos cuando hablamos de acoso específicamente. Y creo que esta analogía del iceberg siempre nos sirve muchísimo para entender cuáles son esas diversas formas y comportamientos en los que se manifiesta la violencia laboral o el acoso. Esto nos permite también visibilizar este iceberg como la gravedad, ¿no? Y las formas como justamente los vemos en nuestra compañía. Tiene diferentes manifestaciones. Tal vez hay formas que son pues muchísimo más evidentes, las formas explícitas y que están y que podemos ver como lo vienen siendo de pronto los gritos, los insultos. Ahí no cabe duda que es acoso, ¿verdad? Porque son cosas que son evidentes y que al verlas podemos decir, ok, aquí sucede algo que no se puede permitir. Pero ¿qué sucede con lo que está debajo de la línea de flotación? Debajo de la línea de flotación encontramos también un sinnúmero de comportamientos que son también corresponden a violencia laboral y que al final pueden llegar a estar tan normalizados en nuestras compañías que soportan el sistema y permiten que las conductas que están arriba se sigan manifestando. Entonces, aquí me parece importante que empecemos a ver porque justamente, por ejemplo, el acoso psicológico o el acoso sexual no lo vamos a ver en las formas más evidentes del iceberg, sino en las formas que están por debajo de esa línea de flotación, como en intimidar, desvalorizar o el humor ofensivo o el humor con doble sentido. Ahí es donde vamos a ver estas formas tal vez más sutiles, pero que definitivamente em, incurren en conductas de acoso y que sostienen todo este sistema de una cultura que de pronto está permitiendo la violencia laboral. Entonces, por eso nos gusta también siempre mostrar este iceberg y más allá de las respuestas que podemos tener con cada una de estas conductas, porque claramente la respuesta que como compañía tenemos debe ser diferenciada, también es importante la responsabilidad que como lugares de trabajo podemos tener en procurar atender y prevenir todas las formas de violencia, no solamente esperar a, no, es que yo atiendo la forma de violencia que es más visible, no, cómo podemos también atender esas formas que son más sutiles y qué podemos hacer para trabajarlas en nuestra cotidianidad desde conversaciones que incluso pueden llegar a ser incómodas. Y aquí un poco quiero preguntarles, porque pues ya viendo qué sí es, qué no es acoso, yo les pregunto a ustedes que trabajan también en estos temas, ¿qué factores ustedes consideran que debemos analizar en un momento en el que nos encontramos con una situación de acoso? ¿Qué deberíamos ver? ¿Qué factores deberíamos tal vez considerar o analizar para saber si sí es o no es, o para saber la gravedad del mismo? ¿Ustedes qué analizarían? Cuéntenme ahí en el chat. Bien, Lucrecia nos dice cambios en las personas del equipo, tal vez hay un impacto en esas personas y queremos saber cómo se sienten, si hay un cambio en su desempeño. Nos dice las relaciones de poder, muy bien, si se repite, si ha pasado con otras personas y cuál es el impacto, cuál es la afectación o las consecuencias en las personas, cuál es la frecuencia y la duración. Si hay miedo para hablar, ¿no? Si de pronto hace parte de la cultura y no podemos alzar la mano y decir que no nos sentimos cómodos con algo, bien. Si es actual o es algo que viene siendo de manera repetitiva, ¿qué pruebas y qué evidencias hay? Ujú. Podemos recabarlo también en encuestas, en evaluaciones. Muy bien, creo que ustedes, cada quien ha puesto una cuota de lo que vamos a mostrar a continuación y aquí les traemos como todos los factores que son necesarios analizar al momento de una situación de acoso, ¿no? El primer factor, como les decía, hace un momento el acoso es un tema complejo.
No es que haya un manual en donde uno pueda decir, ah, bueno, acá están las conductas, las tipificaciones, entonces sí es acoso. No, hay, digamos, unos marcos generales, hay algunos ejemplos de esas conductas, pero para determinar si sí es o no es, tenemos que tener una investigación bien profunda alrededor de estos factores que vamos a analizar. En primer lugar, tenemos que ver cuál es la naturaleza de las conductas que se han evidenciado. ¿Qué tipo de conductas se han manifestado? Tal vez podemos ver que hay humillación, que hay aislamiento, que hay sobrecarga, que hay desprestigio, que hay desinformación, ¿cierto? También podemos preguntarnos aquí si son conductas que afectan el desempeño. Ustedes lo decían, afectan a la persona en su desempeño, en su dignidad, en su reputación, en su salud mental. ¿M? Son conductas directas. ¿Sí? Como los gritos, los insultos, están explícitas y están en la punta del iceberg o están en el fondo, como rumores, como sabotaje o como chistes, por ejemplo. ¿Estas conductas están dirigidas a una misma persona o están dirigidas a un grupo identitario? Hemos identificado que de pronto estas conductas se dirigen a las mujeres o a la comunidad LGBT o a las personas migrantes, ¿sí? Tenemos que analizar la naturaleza de las conductas para entender si sí es o no es acoso. Otro factor justamente es el que ustedes mencionaron, frecuencia y la duración. ¿Se trata de un patrón aislado? ¿Se trata de un hecho que se repite a lo largo del tiempo? ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿Qué tan frecuente ha pasado? ¿Desde cuándo ocurre? Porque no es lo mismo que venga ocurriendo desde hace muchos años, como el ejemplo que les daba al inicio, a que sea más reciente, ¿no? ¿Se ha intensificado con el tiempo? Y aquí es clave poder hacernos estas preguntas. También ustedes lo decían, ¿cuál es el impacto que tiene en la persona? Y este factor es clave para entender si es o no es acoso. ¿Cómo ha cambiado el estado emocional de esta persona? ¿Ha cambiado su desempeño? ¿O hemos empezado a evidenciar bajas en las personas? Hemos empezado a ver que hay incapacidades por algunas enfermedades psicosociales que se han presentado. Hay renuncias forzadas, ¿sí? Y se ha visto tal vez afectada la reputación o la integración de un equipo. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha generado esa conducta específicamente? Otro factor importante a analizar es la intención. Y ojo que cuando hablamos de la intención, estamos hablando justamente de cuál es, si es evidente el impacto negativo. Muchas veces, cuando hablamos de la intención, las personas pueden llegar a decir, no, pues es que yo no tuve la intención de acosar, ¿sí? Pero ojo, de pronto esa conducta sí tiene una intención específica de obtener un favor, de ejercer un poder, de castigar o de perjudicar a la persona. Y ahí es donde vemos la intención, ¿bien? Em, por ejemplo, si un jefe invita a comer a su asistente, puede que la persona diga, yo no tengo intención de acosarla, yo simplemente quiero salir con ella, pero claramente esta persona puede estar coaccionada bajo el hecho de que justamente es su jefe. Y aquí viene otro factor importante que también lo mencionaron ustedes en el chat, que tiene que ver con la simetría de poder. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿existe una relación jerárquica que es desigual? ¿Hay una simetría de poder? La persona puede verse afectada si dice que no quiere acceder, por ejemplo, o la persona puede verse afectada por una represalia o al momento de denunciar o de hablar con otra persona. La situación le genera temor a esta persona o la persona puede abiertamente comentarlo con otra persona. Muchas veces en este contexto de acoso hay personas que analizan el factor consentimiento y dicen, bueno, si hay consentimiento, no es acoso. Pero ojo, porque muchas veces bajo esta simetría de poder justamente la persona puede acceder y puede haber un consentimiento y ese consentimiento puede ser, bueno, sí, vamos, pero al otro día la persona puede decir, no, ya no quiero o simplemente dije sí, pero en realidad era un no. Entonces, ojo porque la simetría de poder es en donde podemos ver justamente estos elementos que en ocasiones estamos evaluando de manera errada también al interior de nuestras compañías. Y otro factor importante son las respuestas del entorno. ¿Cómo reacciona la comunidad, el entorno, mis compañeros de trabajo frente a la situación? Es un entorno en el que se permite la violencia laboral, es un entorno en donde se normaliza, en donde el chiste se reafirma y yo hago parte de ello. O es un entorno que dentro del mismo equipo de trabajo hay acciones de, oye, para, eso que hiciste está mal, ¿no? La cultura organizacional lo minimiza o tal vez
justamente hay posibilidades de irlo a comentar con otra persona. ¿Hay testigos o no hay testigos? Y esos testigos, ¿qué hicieron y qué dejaron de hacer? Y también acá importante preguntarnos dentro de las respuestas del entorno si se protege a la persona que denuncia o que recibe la situación de acoso. Justamente como no hay una fórmula, por eso ponemos estos factores porque nos parecen claves para al momento de abordar una situación, al momento de hacer una investigación. Y es nuestro rol como colaboradores y colaboradoras de nuestras organizaciones, no tanto el saber tipificar, no tanto saber decir es que esto es acoso de este tipo bajo esta modalidad, no tanto eso, sino realmente identificar cuáles son esos comportamientos que no son aceptables y cómo poder actuar en cada uno de esos casos, ¿no? Para ello es que realizamos estas preguntas clave y creemos que les pueden servir a ustedes para seguir afinando esos procesos que al interior de la compañía pueden tener. Bueno, con esto, si hay alguna pregunta o algún comentario, ahí los vamos dejando y creo que al final podemos ir reuniendo también para resolver. Pero, ¿qué nos dicen los marcos normativos? O sea, ya aclaramos un poco el concepto de acoso en sí mismo, pero fíjense que hace más de 20 años venimos hablando de la necesidad de generar condiciones dignas y favorables en nuestros lugares de trabajo. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos habla justamente de estas condiciones de trabajo justas y favorables, hasta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y finalizando con este convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que justamente engloba, es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona para trabajar en un mundo libre de acoso y de violencia. Entonces, aquí lo que vemos es que desde hace mucho tiempo estamos hablando de cuestiones de derechos, ¿no? No es que estemos hablando de lo deseable que es que a todos nos traten bien en el trabajo o lo deseable que es tener un ambiente laboral positivo. No, estamos hablando de los derechos fundamentales que tenemos como personas, como individuos, y fíjense que estos derechos están consagrados en convenciones internacionales que pesan igual que nuestras constituciones en cada uno de nuestros países. Y con base a esto, pues nuestros países han impulsado leyes también específicas que permiten resguardar estos derechos para complementar también lo que desde lo internacional ya se ha establecido. Y aquí lo que hicimos fue simplemente ponerles algunas de las leyes. Ojo, no están todas porque cada país también tiene normativas muy específicas y hay mucho más que por ver y promover, pero lo que nos muestra justamente este mapa es que los países de la región han tomado cartas en el asunto. Al ver esta normativa internacional han dicho, no nos podemos quedar atrás y tenemos que tomar cartas específicas en el asunto. No vamos a hablar de cada una de estas leyes, pero ¿qué les parece si les comento cuáles son esos aspectos en común que tienen estas leyes para poder ver como lo general? En primer lugar, todas estas leyes tienen la línea y la obligación de abordar el acoso laboral mediante políticas internas y mecanismos de denuncia. ¿Qué nos dicen estas leyes? Ojo, como organización, como empleadores, ustedes tienen que tener políticas y mecanismos de denuncia como el mínimo paso para poder abordarlo. Pero no solamente tienes que tener la política, sino que también tienes que incluir sanciones específicas sobre el tema. Tienes que tener un tema punitivo, ¿sí? No nos podemos quedar en el papel, ¿sí? Tenemos que irnos a lo punitivo y ver qué sucede frente a cada consecuencia, frente a cada conducta, hay una consecuencia específica, ¿no? Y por último, lo que también nos dicen estas leyes es no nos podemos quedar solamente en el tema sancionatorio, sino que nos debemos ir también a un tema preventivo. ¿M? ¿Y en qué consiste eso? Tenemos que hablar en temas de formación y sensibilización, cómo prevenir el acoso laboral. Y cuando hablamos de prevenir el acoso laboral, no es solamente hablar de acoso laboral, sino también, como decíamos ahora, hablar de sus formas más sutiles, hablar de discriminación, hablar de los pasos antes y hablar de cómo se gestiona un ambiente laboral positivo. Ahora bien, esto es lo que tienen de común las leyes. Quiero contarles también algunos aspectos tal vez destacados de tres países que
ahí viendo rápido cuando me decían desde dónde se conectaban. Creo que no hicimos mal la elección. No lo podíamos hacer de todos, pero bueno, traemos las tres cosas destacadas de Colombia, Argentina y México en cada una de las leyes que ustedes ven acá. Y bueno, por un lado, eh, lo que tiene de destacado la ley en Colombia es que tiene una normativa específica en acoso sexual. La ley 2365 fue lanzada el año pasado en junio. A junio de 2025, todas las empresas en Colombia, tanto organizaciones como instituciones educativas, están obligadas a crear políticas, a crear temas de prevención, a tener prácticas de sensibilización y formación alrededor de el acoso sexual específicamente. También como obligación para las compañías, esta política nos habla de poder publicar y reportar semestralmente, por ejemplo, el número de quejas y sanciones al sistema integrado de información sobre violencias de género y que pueda haber una articulación justamente con todo lo que la ley y la normativa nacional trae. Importante que podamos ver esto, que nos podamos también documentar y que empecemos a ver cuáles son las acciones que desde nuestra compañía tenemos que hacer para poder cumplir con esta ley, pero pues no solo para cumplir con la ley, sino para abordarlo realmente. Por otro lado, como destacado, también en Argentina tenemos una normativa específica sobre violencia en contra de las mujeres. En esta normativa se especifica todos los tipos de violencia, no solamente en el ámbito laboral, pero lo interesante es que tiene esta perspectiva de género. Y en México tenemos la normativa específica de la NOM 035, que tiene un foco y un abordaje en los riesgos psicosociales. Y cuando vemos todos los riesgos psicosociales, uno de ellos se centra justamente en la violencia laboral. Entonces, fíjense que en cada país, si bien tenemos retos distintos, desde lo que la ley nos pide que tengamos, vamos enmarcados hacia un propósito común que tiene que ver con la prevención y la promoción de estos ambientes más saludables y libres de acoso. Pero una cosa justamente es lo que dice la ley y otra muy diferente es lo que vivimos en nuestras organizaciones. Y acá quiero compartir con ustedes estos desafíos que podemos llegar a tener en la aplicabilidad, cómo podemos pasar realmente de lo que dice un papel a estas prácticas cotidianas. Y bueno, en primer lugar, cuando vemos estas leyes, en muchas ocasiones tenemos esa sensación de que son leyes genéricas, que no sabemos cómo aplicar, que tienen conceptos de pronto un poco complejos y que no entendemos desde lo práctico Ahí, cosas en el momento. Por otra parte, eso es lo que nos dice justamente la ley. Y por otra parte, tenemos ya las políticas internas. Hay organizaciones que ya cuentan con protocolos, cuentan con reglamentos internos, cuentan con códigos de conducta que mencionan el tema del acoso laboral. Y en el papel, todo bien, todo funciona. Pero ¿qué pasa? Tal vez cuando, y nuestra experiencia también trabajando con compañías sobre estos temas es que la empresa nos dice, ya tenemos el protocolo y cuando vamos a indagar, de pronto lo que vemos es que hay desconfianza en esos procesos internos. No hay claridad, las personas no saben cuáles son los tiempos, las personas no saben quién es el responsable del proceso de investigación, quién maneja esas denuncias y eso causa desconfianza. Ante la falta de información, las personas empiezan a llenar su cabeza con lo que tienen y lo que produce eso es miedo y desconfianza. Pero también encontramos que muchas veces los comités que evalúan estas denuncias tienen poca formación frente al tema de tener una perspectiva de diversidad, equidad e inclusión y una perspectiva de género. Entonces, son equipos que tal vez hacen parte de incluso de recursos humanos, de diversidad, de compliance, de auditoría, pero que no saben realmente cómo gestionar estas denuncias. Como decíamos, y creo que siempre en todas nuestras formaciones lo decimos, los temas de diversidad y esto que estamos hablando acá no tiene una formación específica, no es que en la universidad uno pueda ir a estudiar cómo detectar el acoso laboral en las compañías y cómo bajarlo a un protocolo. Entonces,
es necesario que podamos instaurar estas prácticas de formación porque en definitiva ninguno de nosotros está formado para eso con una formación de pronto ya instaurada, ¿no? Lo hemos hecho a través del tiempo y ya estamos preparados para ello, pero importante que seamos conscientes que no necesariamente por el hecho de estar en estas áreas contamos con el conocimiento. Y por supuesto, lo más complejo es aterrizar esto a temas culturales, ¿no? En muchas compañías lo que hemos visto es esta cultura del miedo, la cultura de justamente de la naturalización de ciertas conductas que son indeseables, en donde se permiten, se normalizan y se reafirman estas conductas y definitivamente empiezan a generarse estos círculos en donde nadie dice nada, en donde las personas no alzan la mano para poder manifestar sus inconformidades y en donde hay escasa seguridad psicológica, en donde las personas simplemente tienen que hacer lo que está escrito y no hay posibilidad de hacer mejoras a los procesos o de decir, no me gustó, no me pareció esto que viví en la compañía. Entonces, definitivamente aquí tenemos un reto importante en hacer que nuestros documentos internos cobren vida en prácticas cotidianas y pasar la ley a la práctica implica mucho más que cumplir, implica conversar, implica formar, implica generar espacios de reflexión, pero sobre todo implica que podamos actuar en coherencia con eso que tenemos escrito en nuestras normas y en nuestras políticas. Por eso, aquí quiero preguntarles un poco también, llevándolo a lo que ustedes viven en sus organizaciones, tal vez cuáles son esas frases o esos desafíos que al interior han escuchado. De pronto, a lo largo de su vida laboral, han escuchado cosas con relación a la cosa. ¿No? ¿Qué cosas han vivido? ¿Qué desafíos han encontrado en sus organizaciones? Y ahí sí pueden responder esta encuesta que les estamos presentando. Sería genial para entender cómo se viven también estos desafíos al interior de sus compañías o puede ser que también haya sido en otra experiencia laboral. Bueno, fíjense que acá varias personas han elegido, no exageremos, fue solo una broma, ¿no? La normalización de estos comportamientos, lo que decíamos. Y me llama mucho la atención porque hay un estudio de una empresa que se llama Kroll que identificaron que el 80% de los casos analizados de acoso iniciaron con simplemente bromas que no fueron detenidas a tiempo, comentarios en los que nadie hizo absolutamente nada. Entonces, esa métrica me llama muchísimo la atención porque quiere decir que esas bromas tienen el poder de convertirse en cualquier momento en situaciones de acoso laboral. Y fíjense que es la respuesta que más se repite, seguida de no hay denuncias, aquí todo está perfecto, ¿no? Aquí está bien. Y otra de las cosas que hemos escuchado justamente esta que ustedes también eligen como, si se quiere, la tercera más común. Las denuncias empezaron apenas empezamos a hablar del tema. Entonces, la verdad, no es que antes hubiera acoso, es que como nos pusimos a hablar del tema, las personas ahora están diciendo que están siendo acosadas, como un poco también bajándole la importancia de este reconocimiento que las personas pueden llegar a hacer. Bueno, muchas gracias ahí por esa participación, Pau. Y creo que podemos también compartirla para que las personas vean los resultados. Y creo que son sentimientos que compartimos, son frases que cotidianamente hemos escuchado y que de alguna manera disminuyen la importancia de trabajar en estos temas, ¿no? Le restan esa importancia. Ahora bien, ¿cómo abordar esos desafíos? Porque de pronto alguien dice, sí, yo todavía sigo escuchando estas frases en mi compañía y necesito saber qué hacer. Entonces, ¿cómo podemos abordar esos desafíos? En primer lugar, algo que les sugerimos es que puedan identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que puedan estar presentes en sus compañías y que tal vez como si fuera una enfermedad, nos dejan como más propensos, más expuestos a vivir situaciones de acoso. Es como que si a mí me dicen, Ana, estás a punto de desarrollar una diabetes y si sigues comiendo esto que estás comiendo, vas a desarrollar esa enfermedad. Entonces, bueno, mejor hagamos algo para detener esos factores porque aumenta la probabilidad. Entonces, estos son como los factores que tendríamos que analizar. En primer lugar, la sobrecarga de trabajo, compañías en donde se les exige a las personas más de lo que pueden manejar.
en donde todo el tiempo están con un tema de burnout o de estrés y en donde las tensiones pueden llegar a escalar a conflictos, claramente está esta predisposición, por ejemplo, en empresas con un alto foco en los resultados, en las métricas, empresas con áreas comerciales o de atención al cliente pueden ser más propensas a vivir estas situaciones de acoso, no solo al interior de sus compañías, sino también incluso por parte de sus clientes. Entonces, estemos atentos y atentas a revisar esto. Otro factor clave es la ambigüedad y el conflicto de roles. Cuando no están claras esas responsabilidades o hay conflictos entre ellas, se crea un ambiente propenso a malentendidos y tensiones. También cuando tenemos estilos de liderazgo que tal vez son autoritarios o ineficaces y estilos que traen resultados, ¿no? Muchas veces estos estilos son permitidos en las compañías porque nos han traído buenos resultados y dejamos que pase el tiempo y no retroalimentamos realmente para que la persona pueda adaptarse a los comportamientos que la cultura organizacional está esperando. Por otro lado, también la falta de reconocimiento, esta incapacidad tal vez de valorar el esfuerzo de las personas puede generar frustración, resentimiento, la comunicación si es deficiente, ¿no? Si hay un trato irrespetuoso que se normaliza a lo largo del tiempo, incluso si hay una gestión inadecuada de conflictos, si en mi compañía no hablamos acerca de los conflictos, los dejamos pasar, simplemente hacemos como si no estuviera pasando nada o si al contrario, frente a algún conflicto, la solución siempre es llamemos a recursos humanos o hagamos una denuncia, también ahí hay un problema porque no estamos desarrollando habilidades para conversar y por ahí eso es clave desde la formación y de la sensibilización también y espacios de trabajo en donde pueda haber también desigualdad, discriminación o un trato inequitativo. Claramente ahí podemos ver también estas relaciones autoritarias o jerarquías de poder en donde claramente estamos dando paso a que se aumente la probabilidad de tener estas situaciones de acoso. Entonces tenemos que observar estos factores de riesgo psicosocial para poder abordarlos, para poder desactivarlos y eventualmente irlos quitando como decía yo hace un momento, como de la dieta, ¿no? O sea, si esto fuera un problema y yo voy a estar más propensa a tener una enfermedad, ¿cómo hago para desactivarlos y quitarlos? Y por supuesto, también cómo podemos hacer entonces para prevenir, porque acá solamente estamos atendiendo tal vez algunas causas del problema, algunas raíces del problema, pero también tenemos que prevenir. Y acá les traemos algunas estrategias para esa prevención, tal vez algunas de ellas ustedes ya las hagan en sus compañías, pero queremos reunirlas aquí en este espacio. En primer lugar, estrategias de difusión constantemente difundir, comunicar la información que tenemos disponible. Si tenemos disponible el protocolo, hacerlo. La política, nuestros canales de denuncia. Muchas veces las personas con las que hablamos en las empresas clientes nos dicen, sí, acá hay un canal de denuncia. O de hecho creo que hay dos, pero la verdad no sé quién los maneja, no sé, ni me sé el número, ¿sí? No sé cómo acceder. Tenemos la información, pero muchas veces las personas no cuentan con todas las condiciones, las características de esos canales que tenemos. Así que difundirlos, poder ampliar esa comunicación a través de canales que sean visibles, que sean recurrentes, va a ser clave, ¿no? A través incluso de diferentes mecanismos como videos, cápsulas, infografías, ahí va a ser clave. Importante también la formación y la sensibilización, creo que lo hemos venido conversando y fíjense que acá llegamos también a un punto clave y es no solamente tenemos que hablar de acoso laboral y violencia laboral, sino cómo podemos hablar de los pasos anteriores, cómo nos vamos unos pasitos anteriores y hablamos también de los temas genéricos de diversidad, equidad e inclusión, de qué estamos hablando cuando hablamos de discriminación, qué tipos de discriminación podemos encontrar. Cuando hablamos también de formación, hablamos de lo positivo, cómo fomentar seguridad psicológica, cómo llegamos a esa seguridad psicológica que no solamente dependa de unas personas, sino que depende de todas las personas que estamos y que conformamos esa área o esa organización, pero también cómo podemos identificar tal vez barreras externas y barreras internas que obstaculizan o que mejoran esa seguridad psicológica. Entonces, tenemos que conversar sobre estos temas. Por otro lado, un tema que ayuda muchísimo a la prevención es el diagnóstico.
Muchas veces en las compañías nos dicen, yo ya tengo el protocolo, yo sé, aquí ya tenemos el canal de denuncias y acá no hay denuncias. Y cuando les decimos, ven, incorporemos preguntas vinculadas a la percepción de acoso, preguntemos si las personas alguna vez han vivido o han visto una situación de acoso, es impresionante el porcentaje que sale en estas encuestas. Y las empresas se sorprenden cuando ven, ah, mira, entonces esto no concuerda con el número de denuncias que tenemos. También incorporar preguntas sobre la confianza en los mecanismos que ya tenemos. Ah, ok, tenemos este canal, pero la gente confía en ese mecanismo. Clave que podamos indagar sobre ese tema. Y realizar encuestas específicas sobre acoso también nos va a ayudar. Otro tema que está en este tema de la prevención es generar una cultura en donde podamos hablar, en donde podamos tener alzar la mano y decir, no me gustó, no me pareció, y que podamos intervenir ante casos no solo de acoso, sino de microagresiones o de comportamientos inadecuados. Mm, espacios en donde se promueva esa seguridad psicológica, en donde no se censure a la persona que está diciendo algo nuevo o algo por mejorar, ¿no? Y acá también creo que es clave que podamos educar, y ojo porque a veces no lo hacemos, en la responsabilidad por omisión. ¿Qué pasa cuando una persona está callando frente a una situación de acoso laboral? Y es llevar un poco a las personas a que todos somos responsables de esto. No solamente la persona que emite la conducta o quien la recibe tiene que denunciar. Las otras personas somos responsables de poder hablar porque si no nos volvemos cómplices también de la situación. Entonces, ese tema también es clave para que lo podamos incorporar en este espacio de Speak Up. Y por último, un tema de establecer consecuencias claras ante los comportamientos inadecuados como organización y como equipos responsables de este tema, tenemos que establecer diferentes instancias para que las personas sepan que hay unas consecuencias, ¿sí? Instancias que van desde un llamado de atención, desde un tema de descargos, desde te dejo la anotación en tu legajo o en tu currículo de la compañía, o te hago una suspensión sin goce de sueldo, o ya no vas a poder postularte a algún cargo o algún movimiento interno en la compañía en los próximos 3 años, o si hay un bono por resultados no lo vas a recibir, eh, hasta el despido. Pero fíjense todas las cosas que podemos hacer para sancionar. No es solamente te despido y listo, sino también hay cosas que podemos hacer desde lo social para que la persona sepa que hay conductas que definitivamente no están permitidas en la compañía. Este tema de las consecuencias es clave, incluso si se llega a comprobar que hay una denuncia que se realizó con el objetivo de perjudicar a una persona, también deben haber consecuencias claras frente a esto. Importante que esté especificado dentro de nuestro protocolo y dentro de nuestras políticas. ¿A qué nos lleva esto? A que podamos justamente empoderar a las personas, a que las personas sepan claramente que frente a los comportamientos buenos hay consecuencias, pero también frente a los comportamientos inadecuados. Todo esto nos ayuda a difundir y a veces creemos que hacer mucho de esto es demasiado, pero la verdad es que nunca es suficiente. Ahora bien, ¿qué pasa si ya recibimos bueno, aquí, antes de eso, preguntarles, ¿cuáles de estas estrategias ustedes hacen en sus compañías? Queremos saber y un poco sondear también aquí qué suelen hacer, qué cosas ya han hecho para prevenir. Ahí mientras van respondiendo, me hacen la pregunta que de dónde surgen los factores para analizar el acoso. Ahí analizamos 3 fuentes, hicimos como una reunión de 3 fuentes teóricas que tienen que ver con Lehman, que es una persona que ha estudiado el acoso desde los años 90, otros actores como autores como Cooper y por supuesto también el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 190. O sea, reuniendo como esas 3 fuentes, logramos hacer como esta categorización de factores. Y bueno, aquí ya tenemos la encuesta y si quieren podemos verla todos en conjunto. Fíjense que parte de lo que se hace en sus compañías y que más se repite tiene que ver con sensibilizaciones sobre diversidad e inclusión.
pero de lo que más hace tal vez falta son estas encuestas específicas sobre percepciones de acoso y consecuencias claras. Es en donde más tenemos que reforzar. Fíjense que si no hay consecuencias claras, todo lo que tenemos en el papel y todas las otras acciones pueden verse, em, digamos, de alguna manera borradas, ¿no? Porque si lo tenemos escrito, pero si no lo estamos haciendo, ahí las personas empiezan a decir, ojo, porque no confío en el proceso. Bueno, pasando un poco también a, esto fue todo lo que hicimos de prevención. Ya hicimos todo esto en nuestra compañía, pero aún así recibimos denuncias. ¿Qué podemos hacer para gestionar estas denuncias? En primer lugar, tener principios claros, rectores sobre este tema, el tema de la confidencialidad, no solamente hacia la persona que está denunciando, sino también la confidencialidad de la persona que ha sido denunciada. No queremos que toda la organización sepa que a Pepito lo denunciaron por acoso sexual. Celeridad en la respuesta, no podemos tener procesos abiertos durante 8 meses, un año, máximo deberíamos tener un proceso 6 meses y poder dar una respuesta en ese tiempo, incluso antes. El principio de la imparcialidad, que las personas que estamos evaluando estos procesos tengamos criterios claros e imparciales a evaluar. Y la proporcionalidad tiene que ver con que cada conducta, según su gravedad, reciba una consecuencia específica, ¿no? Por otro lado, la política de represalias es fundamental. Cuando hablamos de la política de represalias, estamos teniendo en cuenta que si existe, por ejemplo, algún daño en la persona, algún retroceso en sus condiciones, si se despide a la persona que ha denunciado, se considera como una represalia o una retaliación. Entonces, importante que podamos protegerla. La persona no debería ser despedida al menos durante el proceso de investigación y por lo menos 6 meses más, o sea, más o menos un año desde que inicia el proceso, y la persona no deberían sacarla de proyectos importantes, no le deberían quitar actividades importantes, y si es necesario un cambio de rol para protegerla, ese cambio de rol debe estar en coherencia con su plan de carrera. ¿Sí? Por otra parte, también medidas alternativas de resolución de conflicto. Tenemos que buscar que haya en la compañía personas capacitadas y formadas justamente para resolver los conflictos, que sean mediadoras y que puedan también tener estos espacios en donde tal vez me siento con la persona que han denunciado, con sus jefes, hacemos un compromiso y tenemos un método para resolver justamente esa denuncia que recibimos. También, por otro lado, y como número 5, el principio de la no revictimización. Importante que identifiquemos cuáles son esas instancias que tenemos en el proceso, que no sean repetitivas, que sean pocos interlocutores para que la persona no tenga que estar contando su caso de manera reiterativa. Que podamos implementar también medidas de protección, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a la persona. Muchas veces la persona denuncia y por allá al tiempo le mandamos un correo diciéndole que sí recibimos su denuncia, pero no hay un acercamiento, no hay un acompañamiento cercano. Importante si podemos disponer claramente de recursos, un acompañamiento psicoterapéutico desde el comienzo, si podemos incluso revisar sus condiciones de trabajo y podemos aplicar alguna medida precautoria en algunas ocasiones mientras se hace una investigación, por ejemplo, de acoso sexual y con una gravedad importante, lo que se hace es que se cambia de rol a la persona que ha sido denunciada mientras se comprueban los hechos. O si hay un tema de política de apoyo institucional en donde podamos hacer un adelanto del salario de esa persona, le podemos dar un auxilio en caso de que necesite una relocación por violencia doméstica. Bueno, ahí todas las acciones que podamos hacer para proteger a la persona que ha denunciado son claves. Como número 7, el abordaje de la violencia doméstica es una buena práctica en la gestión de situaciones de acoso. No todas las compañías lo tienen, pero claramente desde ahí ya podemos empezar a asegurar cómo la persona, en caso de que esté sufriendo violencia doméstica, pueda tener toda la información sobre cuáles son las rutas de acompañamiento, qué puede hacer para denunciar, qué medidas de protección le da la compañía y a nivel también de leyes nacionales podría llegar a tener, incluso si el agresor no está en la empresa, ¿no? Esto también importante aclarar. Como número 8, que podamos tener esta perspectiva de equidad de género.
esta perspectiva de diversidad, equidad e inclusión en todo el proceso de investigación. Nuestro comité debe estar formado en estas temáticas y constantemente debe estar recibiendo estas sensibilizaciones para asegurar que conocen estas asimetrías de poder, que conocen las discriminaciones que pueden llegar a tener las personas y que pueden también ir acompañados de estos grises, de cómo actuar frente a estos grises, ¿no? Y por supuesto, debemos extender también esto a proveedores. ¿Qué pasa si yo en mi interacción con clientes o con proveedores vivo una situación de violencia? Clave que podamos llevar estas políticas a nuestros proveedores, que podamos también llevar nuestras medidas de prevención y de sensibilización incluso a proveedores para que no nos quedemos solamente en nuestro marco de actuación, sino que podamos también ampliarlo un poco más a toda nuestra cadena de valor. Y bueno, aquí equipo yo ya voy finalizando. Queríamos también que aparte de la información que les damos, ustedes se puedan llevar un takeaway. Les hicimos ahí como un regalito, les vamos a enviar a sus correos electrónicos un checklist de estrategias a implementar para la prevención y el abordaje del acoso laboral, reuniendo todo lo que hablamos acá porque sabemos que es un montón de información, sabemos que mencionamos un montón de acciones que tal vez algunos alcanzaron a escribir, otros no, pero en este checklist se reúne todo eso, así que ustedes lo van a encontrar en sus correos electrónicos en estos días para que ya puedan irse a su compañía y decir, bueno, yo sí tengo política, pero no tengo sensibilización a mi equipo, a mi comité de denuncias, por ejemplo. Entonces, bueno, ya con esto ir finalizando, dejar mi agradecimiento y sobre todo una felicitación también por estar acá. Como decíamos, no es un tema así muy llamativo porque no es positivo en sí mismo, pero creo que todos y todas estamos identificando esa responsabilidad que tenemos para seguir construyendo un ambiente más seguro, más sano, más respetuoso. Y creo que aquí esto lo demuestra, ¿no? Las personas que estamos reunidas en pro de seguir trabajando en esta construcción de ambientes más sanos. Les agradecemos de parte de todo el equipo de Iceberg y bueno, acá quedan nuestros contactos y quieren seguir profundizando. Pues creo que podemos ampliar aquí la información frente a alguna pregunta que tengamos, Pau. Ahí te las fui dejando. No sé si las puedes ver, si no te las digo, como te sientas más cómoda, Dani. Creo que la uno ya la respondí, no lo sé, pero tú me dices. Aquí estoy viendo la 2. Dice, cuando se traslada una situación personal al ámbito laboral, se considera acoso laboral teniendo en cuenta que ya hay un contexto previo. Eh, Hay que revisar claramente todos los factores que vimos. Cuando les ponemos esos factores, ¿qué es lo más importante? Que podamos entender que no hay un único de ellos que de pronto tenga más peso, ¿no? No es que, bueno, aquí hay asimetría de poder, entonces sí es acoso. Importante que podamos analizarlos todos y con base a eso se hace la investigación. Ahí se determinará si es o no es acoso. Claramente ese punto que tú estás poniendo es un elemento más a tener en cuenta dentro del contexto, pero no entraría dentro de un factor acá, habría que analizar el resto. Se recomienda que el análisis e investigación de los casos reportes sobre acoso se realicen de manera interna o externa. Excelente pregunta. Yo creo que este es uno de los retos más importantes que tenemos y es que nuestro comité de investigación de denuncias no sea juez y parte, ¿no? Y que podamos definir de acuerdo a los recursos que tiene la compañía, si necesitamos un comité interno, ¿qué pasaría si recibimos una denuncia hacia alguno de los miembros del comité? ¿Cuál sería ese comité alterno que estaría encargado de hacer esta investigación? Por supuesto que el escenario ideal sería que fuera un comité externo, pero la desventaja que eso tiene es que muchas veces ese comité externo no tiene el contexto de la industria, no tiene el contexto de la organización y ahí a veces le hacen falta algunos elementos importantes en el momento del análisis. Así que depende de la compañía y depende de los recursos que tengan. Dice cómo fomentar la confianza en espacios donde antes no se han impulsado acciones claras frente a la cosa. Súper importante que para empezar a fomentar esa confianza hay que ser coherentes. Entonces, creo que esa coherencia debe partir de esa convicción.
Si estamos trabajando en el tema es porque creemos en la importancia del tema, no solamente porque hay una política, y empezar a poner el tema sobre la mesa, empezar a hablarlo desde lo cotidiano, empezar a instaurarlo en esas conversaciones que tienen los equipos de liderazgo y que poco a poco se vaya permeando en la cultura de la organización. Pao, ¿me faltó alguna pregunta? Estamos. Espectacular, ¿Estamos? Ani. Bueno, equipo, les agradezco un montón. Ahí nos quedamos 3 minuticos más, pero creo que estuvo muy chévere la participación y sus preguntas. Ahí también les vamos a estar compartiendo una encuesta de satisfacción para que nos cuenten cómo les pareció el espacio, qué otros temas, qué otras cosas quisieran saber de parte de Iceberg. Y bueno, acá estaremos para ustedes, para seguirles apoyando en estos procesos y en esta linda tarea de construir ambientes más seguros y más equitativos en cada una de nuestras organizaciones. Les mando un abrazo, rico verles y estar compartiendo acá con ustedes. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana.